Vamos a tener una sesión de casos clínicos de infecciones osteoarticulares en pediatría para que cuando tengan que enfrentarse a esto, pues sepan cómo enfocar a un paciente pediátrico con infección osteoarticular. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tenemos el caso número 1. Un paciente de 2 años, quien llega al servicio de urgencias con cuadro clínico de 2 días de evolución, consistente en gonalgia derecha después de golpearse con una mesa. La madre refiere que el niño ha tenido fiebre. El examen físico pues tiene una ligera febrícula, una tensión arterial normal, una frecuencia cardíaca que está bien para su edad y una respiratoria que está bien. La rodilla derecha tiene signos inflamatorios, eritema, dolor, calor y inflamación. Entonces, bueno, ¿qué es importante tener en cuenta sobre todo en pediatría? Cuando los niños se golpean, es muy frecuente que lleguen a generar infecciones osteoarticulares, artritis séptica o osteomielitis. Este es un cuadro de 2 días, muy clásico, muy claro, de una artritis séptica. Tenemos una paciente con signos de inflamación correspondientes a esta entidad, pero pues una paciente que está estable, está bien. Entonces pues ahora les pregunto, y es el momento de pausar el video, ¿ustedes qué paraclínicos le pedirían y qué antibiótico empírico le iniciarían a este paciente en específico? Entonces pueden pausar el video. Ya seguimos, dejo 5 segundos. Listo. Entonces, bueno, a este paciente se le inició clindamicina 40 miligramos kilo día cada 8 horas. ¿Por qué se le inició clindamicina? Porque es un paciente que está estable. La clindamicina actúa muy bien a nivel local. ¿Listo? Entonces, la paciente está febril, entonces no hay sospecha de que la paciente esté bacteriámica. Por eso le damos clindamicina porque actúa muy bien a nivel local. Y es un buen antibiótico contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Le pedimos un cuadro hemático que tenía una leucocitosis con neutrofilia, una PCR y una BSG elevada y también una ecografía de rodilla con evidencia de líquido libre en la articulación. Y también siempre pedir hemocultivos. Entonces vamos a pedir cuadro hemático siempre con PCR y BSG, ecografía y hemocultivos. Esto es clave. En este paciente nos cuentan que en el hemocultivo iban creciendo cocos gram positivos en racimo. Si esto sucede y en su institución tienen la posibilidad de hacer un film array, pues lo hacemos. Listo, entonces le hicieron el film array al paciente y salió un Staphylococcus aureus meticilino sensible. O sea que en teoría la clindamicina pues es una muy buena opción en realidad. La paciente tuvo buena evolución para irse a la casa y le fue muy bien en realidad. Entonces, como a la paciente le fue muy bien, pues la vamos a mandar a la casa. ¿Con qué la enviarían ustedes? La clindamicina es una buena opción. También como es meticilino sensible, para irnos al menor espectro posible, le podríamos mandar cefalexina. Y es una opción completamente válida y completamente buena. ¿Cuáles son los criterios para cambiarle a vía oral esto? Ya más adelante en el siguiente caso lo vamos a profundizar y lo vamos a explicar, pero quiero que ustedes vayan pensando cuáles son los criterios para que a mi paciente le quite el antibiótico intravenoso a vía oral. Piensen. Entonces ya saben, en un paciente sano, este es el abordaje. Entonces vemos aquí varias opciones, como el trimestoprim, la cefalexina también aquí, la oxacilina, pero digamos que la cefalexina es la mejor opción para el cambio a vía oral. La oxacilina, recordemos, es vía intravenosa, tendríamos que darle dicloxacilina, que es la vía oral, pero la cefalexina yo siento que es la mejor opción en cuanto a irnos al menor espectro posible. Bien, ahora tenemos este otro caso. Tenemos un paciente femenina de 6 años que llega al servicio de urgencias con un cuadro también de 48 horas de evolución con mialgias en su pierna derecha. Entonces la paciente refiere haber tenido gripa la semana pasada, no ha tenido traumas y no ha tenido viajes recientes.
Tenemos un examen físico, pues con una paciente con una temperatura de 39 se encuentra febril. Entonces esto nos indica que la paciente probablemente está bacterémica, es decir, que el germen podría estar en sangre. Una tensión arterial de 80-40 para su edad está bastante bajita, una frecuencia cardíaca de 140 y una respiratoria de 27. Entonces, desde aquí nos comienzan a llamar la atención estos signos vitales que están muy alterados. Su cadera derecha tiene limitación a la movilidad, pero no tiene signos de inflamación. ¿Usted qué haría? ¿Qué antibiótico empírico le iniciaría? Entonces, este es el momento donde dejamos 5 segundos para que cada uno lo piense. Entonces, bueno, importante, pues que como se dan cuenta, no todas las infecciones osteoarticulares tienen el antecedente del trauma. ¿Sí? Y no son cuadros tan específicos, muchas veces no hay signos de inflamación en la articulación. Entonces, bueno, esta paciente, como es una paciente que se encontraba inestable, cuando su paciente se encuentre inestable, siempre le deben iniciar vancomicina más oxacilina. ¿Listo? Y tomar hemocultivos de una vez, hemocultivarla rápidamente. Digamos que en este caso, afortunadamente la paciente mejoró. ¿Qué antibiótico le envía para la casa? ¿Y cuáles son sus criterios de cambio a vía oral? Listo, entonces la paciente mejoró, todavía no han salido los hemocultivos, pero resulta que en los hemocultivos pues sale un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, ¿con qué la enviaría a la casa? Pues bien, si la va a enviar a la casa, si la paciente mejoró, pues los antibióticos que cubren el Staphylococcus aureus meticilino resistente son la clindamicina y el trimethoprim sulfa. Súper importante esto. ¿Y cuando un paciente le cambió a vía oral? Bueno, cuando la PCR disminuye el 50% de su valor inicial, cuando hay una mejoría clínica, es decir, que lleva febril de 48 a 72 horas, cuando los leucocitos se normalizan, cuando no necesita ningún procedimiento quirúrgico adicional por ortopedia y cuando se depuró la bacteriemia. Es importante tener en cuenta que el abordaje de estas infecciones se hace en conjunto con el servicio de ortopedia, porque de nada sirve darle mucho antibiótico si no se ha hecho un lavado del foco, si no se drena el líquido libre que tenga el paciente. Por eso ortopedia siempre va a tener que valorar a estos pacientes para determinar si son candidatos quirúrgicos o no. Entonces bien, después de estos casos clínicos, vamos a hablar del algoritmo diagnóstico. Entonces lo primero es sospechar infección osteoarticular. Entonces que el paciente tenga signos inflamatorios locales y que tenga respuesta inflamatoria sistémica, que tenga fiebre, que tenga taquicardia, que tenga hipotensión. Esto nos indica que probablemente el germen está en sangre. Después de eso, que yo sospeche, le voy a pedir estos paraclínicos: un cuadro hemático, una BSG, una PCR y unos hemocultivos. Los hemocultivos, así el paciente no esté febril, es importante pedirlo porque hay que descartar que esté en sangre la bacteria. Porque ¿qué es lo que pasa? Si la bacteria no está en sangre, pues la clindamicina es una muy buena opción porque actúa muy bien a nivel local. Pero la clindamicina solo actúa muy bien a nivel local, pero no es bacteriemia. Entonces, pues si está en sangre, la mejor opción es la oxacilina. Y de imágenes, pues digamos que tenemos la ecografía para artritis séptica, y si ya la sospecha es muy alta de osteomielitis, pues está la resonancia. Datos importantes: el 30% de las infecciones osteoarticulares no presentan fiebre, entonces el hecho de que el paciente no tenga fiebre no excluye su diagnóstico. Se reporta que no más del 30 al 60% de los pacientes tienen leucocitosis. Entonces, así el paciente no tenga leucocitosis, esto no implica que no esté infectado. Entonces, téngalo muy en cuenta. Entonces, listo, ustedes hicieron este abordaje, pidieron los paraclínicos. Entonces, pueden haber tres escenarios. Puede haber una sospecha de infección osteoarticular sin compromiso sistémico. Entonces, si no hay compromiso sistémico, si no está en sangre, la mejor opción es darle clindamicina. ¿Listo? Si se piensa que el paciente está bacteriémico, pero pues no está choqueado, no está inestable, la mejor opción es darle vancomicina. Pero si el paciente se encuentra en malas condiciones generales, se encuentra cerca de estar choqueado,
lo mejor es darle vancomicina con oxacilina. Y se deben hacer control de paraclínicos, cuadrimátrico y PCR a las 48 y las 72 horas. Entonces estos son los tres escenarios que se pueden dar y los antibióticos que se deben dar para cada escenario. Luego, ya después de haber hecho el abordaje, en cuanto al seguimiento tenemos también tres opciones. Listo, el paciente tiene una mejoría clínica pero sigue un poco taquicárdico, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer es buscar el foco. Le vamos a pedir otra imagen, vamos a seguir enviándole PCR y ortopedia también pues le va a drenar el foco porque de nada sirve el antibiótico, lo repito, si no se le drena el foco al paciente. La otra es que el paciente tenga una evaluación tórpida, persista febril, taquicárdico. Ahí toca buscar siembras a distancia. ¿Listo? Ya sea en el pulmón o en el corazón o en otro lado. Se tienen que buscar otras siembras porque eso es muy raro, entonces toca buscar otro foco de infección. Y cuando el paciente se deteriora terriblemente a pesar del estado general, tenemos que buscar focos adicionales y tiene que haber un abordaje multidisciplinario junto con el de emergencias. Entonces este es el algoritmo diagnóstico y de tratamiento de las infecciones osteoarticulares en pediatría. Espero que les haya gustado. Muchísimas